Mis padres cancelaron mi graduación para irse de viaje con mi hermano perfecto. Pero lo que descubrí después sobre ellos, sobre él y sobre mi vida, destruyó todo lo que creía de mi familia. No sé si alguna vez has sentido que tu vida, tus logros, tus momentos, no importan. Que puedes gritar, llorar, suplicar atención, y nadie te escucha. Pues así me sentí ese día. La graduación no era solo una ceremonia para mí. Era la prueba de que, a pesar de todos los obstáculos, de todas las veces que me hicieron sentir menos, yo lo había logrado. Era el final de años de desvelos, trabajos extra, y días en los que solo tenía café y voluntad para seguir. Mis padres lo sabían. Desde el inicio del último año, yo les hablaba de la fecha, del vestido que quería, de cómo soñaba verlos ahí, en la primera fila, mirándome con orgullo. Me decían que sí, que claro, que no se lo perderían por nada del mundo. Mentira. Faltaban 5 días para la ceremonia cuando mi madre me llamó a la sala. Su tono no era triste, ni dudoso. Sonaba, como cuando te anuncian que pintarán la casa de otro color. Fríamente me dijo: «Hija, tu papá y yo hemos decidido que no vamos a ir a tu graduación». Al principio, pensé que era una broma. Hasta me reí un poco. Pero ella siguió hablando, sin mirar mis ojos. «Tu hermano nos necesita. Vamos a acompañarlo a un viaje importante». Mi papá estaba detrás, con los brazos cruzados, como si yo fuera la culpable de que esto fuera incómodo. ¿Un viaje?, pregunté, sintiendo como mi estómago se apretaba. «¿Y es más importante que mi graduación?». Nadie respondió. Solo silencio. Entonces, lo supe. Claro que era más importante. Porque era él. El hijo perfecto. El que nunca escuchó un no en su vida. Pero no, lo peor no fue que eligieran irse. Lo peor fue cómo lo hicieron ver, como si yo tuviera que entenderlo. «Es que es una oportunidad única para él», dijo mi madre. «Tú tendrás más celebraciones en el futuro». En ese momento, algo en mí se rompió. Porque no se trataba solo de esta vez. Era la historia de toda mi vida resumida en una decisión. Siempre había algo más importante que yo. Recordé, como un flash, mi cumpleaños de 15, cuando lo cancelaron porque él tenía un campeonato. O cuando gané un concurso de escritura y no fueron a verme porque ya habían viajado demasiado ese mes para apoyarlo. Pero me obligué a tragar las lágrimas. No les daría el gusto de verme rogar. «Está bien», dije, sintiendo un calor amargo subir por mi garganta. «Váyanse». No respondieron. No hubo un abrazo, ni una disculpa, ni siquiera un «lo sentimos». Solo se fueron de la sala. Esa noche, me quedé sola en mi habitación, mirando el vestido que había comprado. Pensé en devolverlo, pero no pude. Era mío, aunque nadie lo viera. En el grupo de la clase, todos hablaban de quién llevaría flores, de qué fotos se tomarían con la familia. Yo inventé que mis padres tenían un viaje planeado desde hace meses, para que no se viera tan patético. Mentí para protegerlos, aunque ellos nunca me protegieron a mí. Al tercer día, me enteré por una historia de Instagram que el viaje no era un simple paseo. Mi hermano estaba en un resort de lujo, sonriendo con una copa en la mano. Mis padres posaban a su lado, bronceados, felices, con la frase: «Familia unida». Familia unida. ¡Qué ironía! Llegó el día de la graduación. Me levanté temprano, me arreglé sola, practiqué mi sonrisa frente al espejo. El silencio de la casa era tan pesado que parecía burlarse de mí. En la ceremonia, mientras mis compañeros se abrazaban con sus familias, yo me senté en la silla asignada, aplaudiendo a cada uno. Cuando llamaron mi nombre, caminé con la cabeza en alto, pero por dentro, todo se caía. No había flores, no había aplausos extras, no había mirada de orgullo buscándome entre la multitud. Solo un vacío enorme. Aún así, sonreí para las fotos. Quería un recuerdo que no estuviera manchado por ellos. Esa noche, regresé a casa y encendí el celular. Y ahí estaba, una nueva publicación de mi madre. Una foto de ellos en el aeropuerto, de regreso, con la descripción: «Fue un viaje maravilloso para acompañar a nuestro campeón». Campeón. La palabra que jamás habían usado para mí. Me quedé mirando esa imagen hasta que mis manos comenzaron a temblar. Sentí una mezcla de rabia y tristeza que me quemaba el pecho. No quería llorar, pero las lágrimas caían solas. Lo que no sabía en ese momento era que ese viaje no había sido solo por placer. No. Había un motivo mucho más oscuro. Algo que estaban escondiendo, algo que tarde o temprano saldría a la luz. Y cuando lo supe, mi rabia dejó de ser dolor y se convirtió en un plan.
si cierro los ojos, todavía puedo escuchar la voz de mi madre diciendo, aprende de tu hermano. Como si yo hubiera nacido solo para ser su comparación barata. Como si mi existencia no tuviera otro propósito más que recordarme que nunca sería suficiente. Desde que tengo memoria, él fue el orgullo de la familia. De niño, lo celebraban por todo, por meter un gol en el equipo infantil, por tocar mal una canción en la guitarra, por sacar notas que ni siquiera eran tan buenas, pero como era él, bastaba. Yo, en cambio, podía traer un diploma, un premio, una mención de honor, y todo terminaba en un qué bien, hija, dicho con la misma emoción con la que se comenta el clima. Pero lo peor no era solo la indiferencia. Era la humillación constante. Recuerdo una vez, tenía unos 13 años. Había preparado un proyecto de ciencias con semanas de anticipación. Pasé noches completas armando maquetas, leyendo libros, buscando detalles para impresionar al jurado. Cuando gané el primer lugar en la feria escolar, llegué a casa eufórica. ¿Sabes lo que encontré? A toda mi familia reunida frente al televisor, viendo una repetición de un partido donde mi hermano, a los 10 años, apenas corría detrás del balón sin tocarlo. Estaban tan emocionados que ni escucharon cuando dije, gané el concurso. Eso es bonito, hija, pero tu hermano casi mete un gol, dijo mi padre, riendo. Casi. Celebraban un casi más que mi victoria real. Lo que más dolía era la manera en que lo defendían, sin importar qué hiciera. Cuando rompía algo, la culpa siempre era mía por no cuidarlo. Cuando llegaba tarde, era porque tenía muchas responsabilidades. Cuando suspendía un examen, decían que era porque el profesor le tenía envidia. Pero si yo me equivocaba en lo más mínimo, entonces era un drama. Si me olvidaba de lavar un plato, me gritaban como si hubiera cometido un crimen. Si sacaba una nota que no fuera perfecta, me miraban como si los hubiera decepcionado a nivel histórico. Y yo crecí creyendo que ese era mi papel, la que se aguanta, la que entiende, la que calla. Hasta que lo de la graduación me explotó en la cara. El viaje, oh, el viaje. Yo pensaba que era un simple capricho. Que se habían ido de vacaciones para premiarlo una vez más por existir. Pero mientras ellos publicaban fotos de playas, cócteles y sonrisas falsas, algo empezó a oler mal. Un comentario en una publicación me llamó la atención, qué rápido salieron después de lo que pasó, ¿no? Después de lo que pasó. No entendía al principio. Pero los rumores comenzaron a filtrarse. Capturas de pantalla, indirectas en redes sociales, chismes de conocidos. Mi hermano, el perfecto, había estado involucrado en algo más serio de lo que cualquiera podía imaginar. Al principio pensé que eran celos, exageraciones de gente que lo odiaba. Pero mientras más leía, más claro quedaba, había hecho algo grave. Algo que mis padres estaban desesperados por enterrar bajo alfombras de lujo y sonrisas en fotos. Me hervía la sangre. No solo porque lo habían encubierto, sino porque yo sabía que si hubiera sido yo, habrían sido los primeros en señalarme. Si yo hubiera cometido un error así, me habrían destrozado. Pero él tenía derecho a todo. Fue entonces cuando empecé a mirar atrás, a unir piezas que antes ignoraba. Las veces que llegaba borracho y mis padres me pedían que no dijera nada. La ocasión en que una chica lloró en la puerta de la casa, y ellos la sacaron rápido con la promesa de resolverlo todo. Siempre lo protegieron. Siempre silenciaron a los demás. Y yo, la idiota, lo permití, porque pensaba que era mi hermano. Pero la graduación me cambió. Algo se quebró en mí. Ya no sentía envidia ni tristeza. Sentía furia. Una furia helada, como una piedra en el estómago. Empecé a investigar. Pregunté discretamente, revisé sus redes, los comentarios, los rumores. Descubrí cosas que me hicieron temblar, capturas de chats donde se burlaba de las personas, audios donde admitía cosas que podían hundirlo, mensajes de gente que lo había enfrentado y recibido silencio a cambio. Era como descubrir que el héroe de tu familia no era un héroe. Era un fraude. Un fraude podrido hasta los huesos. Lo irónico es que mientras yo juntaba esas piezas, mis padres me seguían escribiendo desde el viaje con frases frías, como si nada pasara. No olvides cerrar la puerta. Deja comida en el refrigerador. Tu hermano te manda saludos. Saludos. ¡Qué insulto! Yo contestaba con monosílabos, guardando la rabia. Cada mensaje suyo era gasolina para el fuego que ardía en mi pecho. Y justo cuando pensé que estaba sola en esto, llegó el mensaje que lo cambió todo. Una cuenta anónima me escribió. Sé lo que hizo tu hermano. Y quiero que todo el mundo lo sepa. Al principio pensé que era un troll. Pero adjuntó una foto. Una foto que no había visto antes. Mi hermano,
en una situación comprometedora, demasiado real para ser falsa. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No estaba sola. Alguien más quería verlo caer. Y por primera vez en mi vida, sentí que yo tenía el poder. Pero no te confundas. No era solo venganza. No era solo odio. Era justicia. Era la primera vez que tenía en mis manos la oportunidad de equilibrar la balanza. Yo, la invisible, la reemplazable, la ignorada, estaba a punto de convertirme en la persona que podría destrozar al hijo dorado. Esa noche no dormí. Me quedé mirando esa foto una y otra vez, con las manos sudorosas, el corazón latiendo como loco. Me preguntaba si de verdad era capaz de hacerlo. Si podía cargar con el peso de ser la culpable de su caída. Pero entonces recordé la ceremonia. Recordé caminar sola, sin aplausos, mientras mis padres aplaudían a un hijo que ni siquiera estaba ahí. Y la respuesta fue clara. Sí, podía hacerlo. Y lo haría. Porque lo peor todavía estaba por venir. El mensaje anónimo me dejó temblando. No era una sospecha, no era un rumor. Era la confirmación de lo que en el fondo siempre supe, detrás de la fachada de hijo perfecto había algo podrido. Lo peor es que mis padres lo sabían. Por eso se habían ido. No para apoyarlo en una oportunidad única, como me dijeron. Se fueron para tapar un escándalo, para blindarlo como siempre lo hicieron. Y ahí estaba yo, la hija olvidada, la que no mereció ni una silla ocupada en su graduación, descubriendo la verdad sola, desde un cuarto silencioso. Abrí la foto que me habían enviado. Mi hermano estaba ahí, rodeado de botellas, visiblemente borracho, con una chica que claramente no quería estar en esa situación. La incomodidad en sus ojos era innegable. Se me revolvió el estómago. Era como ver a un desconocido. Ese era el campeón, el orgullo familiar, el que mis padres ponían en un pedestal mientras yo era la sombra en la esquina. Pero había algo más, la foto venía acompañada de un audio. Lo escuché. Era su voz, riendo, presumiendo frente a unos amigos. No quiero repetir las palabras exactas, pero lo que decía era asqueroso. Se burlaba de la chica, hablaba como si todo fuera un juego. Apagué el celular con la mano temblando. Me sentía sucia, culpable, como si hubiera estado ahí. Y fue en ese momento que entendí, mi familia no era ciega. Era cómplice. Empecé a recordar detalles que antes había enterrado. Las veces que llegaba con marcas en los brazos y mis padres decían que era porque entrenaba demasiado. El día que un profesor me preguntó si todo estaba bien en casa, porque había escuchado rumores sobre mi hermano, y mis padres me prohibieron volver a hablar con él. Incluso aquella chica llorando en la puerta, hace años, a la que mi madre sacó casi arrastrándola para que los vecinos no vieran. Todo encajaba. Él no era perfecto. Nunca lo fue. Y ellos lo sabían. Simplemente lo protegían, porque era el hijo que ellos habían decidido amar incondicionalmente, aunque se hundiera en la peor basura. Yo, en cambio, siempre fui prescindible. Me sentía atrapada entre dos fuegos, la rabia por descubrirlo y el miedo a enfrentar lo que eso significaba. Porque si yo sacaba la verdad a la luz, no era solo su caída. Era la de todos. Mi apellido, mi casa, mi familia, todo quedaría expuesto. Por un segundo pensé en borrarlo todo. Fingir que nunca recibí ese mensaje. Seguir mi vida, como siempre, tragando la injusticia. Pero entonces abrí Instagram. Y ahí estaban mis padres otra vez, en una foto de playa, abrazando a mi hermano, con el hashtag, #orgullo de padres. Orgullo. Sentí que la palabra me desgarraba por dentro. No, no iba a callar. No esta vez. Respondí al mensaje anónimo con las manos sudorosas. ¿Quién eres? ¿Por qué me envías esto? La respuesta llegó rápido. Porque yo también sufrí por él. Y estoy cansada de que todos lo vean como un ángel. Alguien más. No estaba sola. Me explicó que había sido su novia. Que lo conocía mejor que nadie. Que había visto su verdadera cara, manipulador, cruel, violento cuando las cosas no salían como quería. Me mandó más pruebas. Conversaciones, capturas de pantalla, fotos. Cada archivo era una bala directa contra la imagen perfecta que mi hermano había construido. Lo miré todo con una mezcla de asco y adrenalina. Era como abrir una caja que llevaba años cerrada, llena de secretos que apestaban a podrido. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, con el celular en la mano, viendo y escuchando todo una y otra vez. Parte de mí quería llorar, otra quería gritar, otra solo quería reír con rabia.
Pero una cosa estaba clara, tenía en mis manos el poder de destruir al hijo dorado. Y aunque la idea me daba miedo, también me hacía sentir algo que nunca había sentido en mi vida: control. Por primera vez, no era yo la que se aguantaba las comparaciones. No era yo la que recibía migajas de atención. Era yo quien tenía el cuchillo en la mano. El siguiente día, mis padres me llamaron por videollamada desde el viaje. Sus caras estaban iluminadas, bronceadas, felices. «¿Cómo estás, hija?», preguntó mi madre, sin emoción real. «Bien», respondí. Mi padre habló enseguida, ni siquiera me dio tiempo a respirar. «Tu hermano está logrando cosas importantes. Tienes que estar orgullosa de él». «Orgullosa». Otra vez esa palabra. Quise gritarles lo que sabía. Quise mostrarles las fotos, los audios, restregarles en la cara que su campeón no era más que un monstruo. Pero no lo hice. No, aún. Porque entendí que si quería que doliera, si quería que realmente se dieran cuenta de quién habían elegido idolatrar, tenía que hacerlo bien. Tenía que hacerlo de manera que el mundo entero lo supiera. Y ahí nació la idea. Colgué la llamada y abrí otra vez el chat con la exnovia de mi hermano. «Quiero ayudarte», le dije. «Quiero que todos sepan quién es él». Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás». Lo pensé un segundo. Pero la respuesta ya estaba escrita en mi corazón desde el día que me dejaron sola en mi graduación. «No quiero vuelta atrás», contesté. Y en ese instante supe que no estaba planeando solo una venganza. Estaba preparando un juicio. Un juicio donde no habría toga ni martillo de juez. Donde yo sería la testigo, el verdugo y la voz que mis padres nunca quisieron escuchar. Porque lo peor estaba a punto de salir de debajo de la alfombra. Y cuando saliera, no iba a quedar nadie limpio. Cuando decidí responderle a la exnovia de mi hermano, sentí que me estaba tirando de cabeza a un abismo. Pero era un salto que quería dar. Era como si todas las veces que me callé, todas las humillaciones que acumulé, estuvieran empujándome a ese momento. Ella me pidió que nos viéramos en persona. Me temblaban las manos solo de pensarlo, pero acepté. Quedamos en un café pequeño, lejos del centro, un lugar donde nadie nos reconocería. Llegué antes, como siempre hacía en todo, porque había aprendido que si llegaba tarde me lo restregarían en la cara, mientras que si era mi hermano el que llegaba una hora después, siempre había excusas para justificarlo. Esa costumbre de ser la puntual, la responsable, la que nunca falla estaba tan metida en mi piel que no podía quitármela. Cuando ella entró, la reconocí enseguida. La había visto en fotos, siempre sonriendo, siempre tomada de la mano de él, como si viviera un cuento de hadas. Pero en persona no quedaba nada de eso. Tenía los ojos apagados, las ojeras marcadas, y una rigidez en los hombros que me recordó a mí misma frente a mis padres, alguien que aprendió a vivir en alerta. Nos sentamos. El silencio fue incómodo. Yo jugueteaba con la taza, ella miraba hacia la ventana como si esperara que alguien la siguiera. Finalmente habló. Pensé que nunca alguien de su familia iba a querer escucharme. Me quedé helada. Alguien de su familia. Como si yo no fuera parte de la misma sangre, de la misma casa. Y entendí por qué, mi hermano había hecho tanto daño que su apellido ya significaba peligro para ella. Yo tampoco me siento parte, le respondí. Eso pareció tranquilizarla un poco. Sacó su celular y me mostró lo que tenía. Mensajes de WhatsApp donde él la insultaba, donde la manipulaba, donde se burlaba de ella después de que discutían. Audios donde gritaba, donde se reía de sus miedos, donde presumía de cosas que daban asco. No era solo una cara oculta de mi hermano. Era un monstruo con máscara de hijo ejemplar. Lo intenté denunciar, me dijo con un hilo de voz. Pero tu familia tiene contactos. Me hicieron sentir que era yo la loca. Tus padres vinieron a mi casa. Me ofrecieron dinero. Me amenazaron con arruinarme si hablaba. Sentí como me ardían los ojos. No solo lo habían protegido, habían sido parte activa de todo. Mis padres, esos que me exigían perfección, habían manchado sus manos para tapar la podredumbre de su hijo dorado. Era como si de pronto todas mis heridas de infancia cobraran sentido. Nunca fue descuido. Fue elección. Siempre eligieron protegerlo a él, aunque para eso tuvieran que pisotear a los demás. Ella me miró a los ojos. ¿Tienes pruebas? Yo también. Si las juntamos, no habrá forma de que lo nieguen. Sentí un escalofrío. Estaba a punto de convertirme en la persona que rompería todo. Quiero hacerlo, dije. Quiero que caiga.
Ella respiró profundo. Entonces hagamos un pacto. Me contó su plan. No era solo exponerlo, era hacerlo de la manera en que no pudiera escaparse. Publicaciones programadas, difusión en cuentas grandes, gente lista para compartir y replicar todo en segundos. Cuando la primera prueba saliera a la luz, en cuestión de minutos se multiplicaría como un incendio. Y ahí, aunque mis padres intentaran apagarlo con dinero, amenazas o contactos, ya sería tarde. La escuchaba hablar y mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Parte de mí estaba aterrada. Si hacía esto, no había vuelta atrás. Mi familia me odiaría, perdería lo poco que quedaba de vínculo. Pero otra parte de mí, otra parte sentía alivio. Como si al fin me quitara una cadena que me había arrastrado toda la vida. Lo haremos juntos, dije al final. Tú por lo que te hizo. Yo, por todo lo que me negaron. Ella extendió la mano sobre la mesa. Dudé un segundo, pero la tomé. Fue extraño, casi solemne. Éramos dos desconocidas, unidas por el mismo verdugo. Ese día nació el pacto. Regresé a casa con el celular lleno de pruebas. Fotos, vídeos, mensajes. Cada uno era un clavo en el ataúd de la imagen perfecta de mi hermano. Me encerré en mi cuarto, cerré la puerta, y revisé todo una y otra vez. En mi cabeza, una voz me repetía, esto es real. Esto está pasando. No puedes volver atrás. Y entonces, como si el universo quisiera darme más motivos, sonó mi celular. Era un mensaje de mi madre. Tu hermano acaba de firmar un contrato muy importante. Estamos orgullosos de él. Ojalá tú algún día nos des una alegría parecida. Me quedé, mirándolo. Las lágrimas me nublaron la vista, pero no eran de tristeza. Eran de rabia. Era el empujón final que necesitaba. Ellos nunca me iban a dar mi lugar. Nunca iban a verme. Y si no podían reconocerme como hija, al menos iban a reconocerme como la persona que destruyó a su hijo favorito. Pasamos la siguiente semana planeando todo. La exnovia se encargó de filtrar las pruebas a cuentas que ella conocía. Yo escribí el texto principal, una confesión disfrazada de historia, relatando quién era realmente el campeón que mis padres presumían en redes. Lo hice con precisión, con rabia contenida, con cada palabra como un cuchillo. No era solo un ataque. Era un espejo, mostrando lo que ellos no querían ver. Programamos la publicación para la noche antes de que regresaran del viaje. El día llegó. Recuerdo que no pude comer, no pude concentrarme en nada. Caminaba por la casa vacía sintiendo que las paredes me observaban. Me senté frente al computador, con el reloj marcando las 11:59. La publicación estaba lista. Solo faltaba un clic. A las 12 en punto, apreté publicar. Sentí que el mundo se detenía. El texto salió, acompañado de fotos, audios, capturas. En segundos, empezaron a llegar los primeros comentarios. En minutos, se multiplicaban. Gente compartiendo, reaccionando, etiquetando. Era como ver caer una bomba en cámara lenta. Me recosté en la silla, respirando agitada, con las manos aún temblando. Lo había hecho. No sabía qué iba a pasar al día siguiente. No sabía si me odiarían, si me repudiarían, si me quedaría sola. Pero en ese momento solo sentí algo que nunca había sentido en mi vida, poder. Y lo mejor era que lo peor todavía estaba por venir. La publicación explotó. No hay otra palabra. En menos de una hora, el nombre de mi hermano estaba en todas partes. Mensajes, compartidos, comentarios furiosos, gente etiquetando a las marcas que lo patrocinaban. Las pruebas corrían como fuego en un campo seco. Me quedé sentada frente a la pantalla, mirando cómo todo se multiplicaba. Cada notificación era como un latido. Clink. Otro comentario. Clink. Otra persona diciendo siempre lo sospeché. Clink. Otra chica contando que también había pasado por él. El muro perfecto que mis padres habían construido se resquebrajaba a golpes. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba la cara de mis padres cuando vieran todo. Y aunque me invadía un miedo visceral, había una parte de mí que sentía alivio. Era como si, por fin, alguien gritara lo que yo llevaba años tragándome. A la mañana siguiente, los titulares ya hablaban de él. Las cuentas oficiales de las marcas anunciaban que estaban rompiendo su relación contractual. La palabra cancelado se repetía una y otra vez. Mi hermano, el invencible, el protegido, el dorado, estaba cayendo en picada.
Escuché la puerta de la casa abrirse de golpe. Mis padres habían regresado. No pasó ni un minuto antes de que subieran las escaleras y golpearan mi puerta con furia. ¿Qué hiciste? La voz de mi madre era un grito desgarrado. Abrí la puerta despacio. Ahí estaban los tres, mi padre con la cara roja, mi madre al borde de las lágrimas y mi hermano con el rostro desencajado, una mezcla de rabia y miedo. ¿Fui yo? Pregunté, con una calma que no sabía que tenía dentro. ¿De verdad creen que solo yo podía exponer todo esto? Cállate. Rugió mi padre. Arruinaste a tu hermano. Arruinaste a la familia. Quise reírme. La familia ya estaba arruinada desde hacía años, solo que ahora todos podían verlo. Mi hermano dio un paso hacia mí. Sus ojos ardían de odio. ¿Tú crees que esto se va a quedar así? Me dijo con un tono bajo y amenazante. Me quedé helada. Nunca lo había visto así. Siempre había usado su encanto para salirse con la suya, siempre con sonrisas y halagos falsos. Pero ahora la máscara había caído. Lo que tenía delante era su verdadera cara, la de alguien acostumbrado a aplastar a los demás. No me toques, le dije, retrocediendo. Pero él siguió avanzando, levantando la voz, gritándome insultos. Mis padres no hicieron nada para detenerlo. Al contrario, parecían avalar su furia, como si yo mereciera ese castigo por atreverme a traicionarlo. Y entonces, algo dentro de mí hizo clic. Sin decir palabra, saqué el celular de mi bolsillo y presioné grabar. No intenté ocultarlo. Lo grabé frente a él, frente a mis padres. Mi hermano siguió gritando, me empujó contra la pared, mi madre le pedía que se calmara pero no lo detenía, mi padre miraba con esa rabia que reservaba solo para mí. Cuando por fin se detuvo, jadeante, con las manos temblando de furia, yo solo levanté el teléfono y sonreí. Gracias, dije. Él me miró confundido. Acabas de darme la mejor prueba de todas. Me encerré en mi cuarto y reproduje la grabación. El audio era claro. Sus gritos, mis súplicas, el silencio cómplice de mis padres. Pero había algo más. Algo que no había notado en el momento. En el fondo, mientras mi hermano me amenazaba, se escuchaba un murmullo. Una conversación entre mis padres, apenas audible, pero suficiente para congelarme la sangre. Ellos hablaban sobre arreglar lo del dinero. Sobre que nadie descubra la transferencia. Y sobre cómo todo esto iba a estallar si alguien seguía escarbando. Era la prueba que jamás había imaginado encontrar. No solo habían encubierto a mi hermano. Ellos estaban metidos en algo mucho más grande. De repente, entendí por qué el viaje. No era solo para distraerlo, era para mover hilos, para esconder rastros, para encubrirse a sí mismos. Mis padres no eran simples cómplices. Eran parte activa de la misma podredumbre. Me quedé sentada en la cama, con los auriculares puestos, repitiendo el audio una y otra vez. El miedo me recorría como un veneno. No estaba jugando contra mi hermano. Estaba jugando contra todos. Contra la imagen entera de mi familia, contra años de secretos enterrados. Pero también sentí algo más, una adrenalina helada. Porque esa grabación no solo podía hundirlo a él. Podía arrastrarlos a ellos también. Y por primera vez, lo vi con claridad, no eran mi familia. Eran mis enemigos. Esa noche, mientras en redes sociales la gente seguía destrozando a mi hermano, yo no pensaba en él. Pensaba en ellos. En lo que había escuchado. En lo que significaba. El hijo dorado ya estaba en el suelo. Pero aún quedaba el golpe final. Y ese golpe iba a llevarse también a los que lo habían creado. La grabación fue mi punto de no retorno. Ya no se trataba solo de mi hermano, el hijo dorado. No. Mis padres estaban igual de sucios, igual de cómplices, igual de podridos. Y de pronto todo mi pasado encajó como piezas de un rompecabezas. No era que fueran distraídos o injustos conmigo porque yo era más fuerte. No. Era porque siempre estaban ocupados protegiéndolo a él, y protegiéndose ellos mismos. Mi vida entera, mis sacrificios invisibles, mi dolor silenciado, no era casualidad. Era el precio de ser la hija descartable en una familia que solo sabía vivir de apariencias. Escuché el audio una y otra vez. La voz de mi madre diciendo, que nadie descubra la transferencia. La de mi padre respondiendo, ya moví el dinero, nadie podrá rastrearlo. Ahí estaba la verdad, el dinero, los contactos, los favores. Todo lo que siempre sospeché, confirmado en un murmullo que jamás pensaron que quedaría grabado. No solo habían encubierto a mi hermano,
Habían construido un imperio de mentiras para sostenerlo. Y ahora yo tenía la llave para derrumbarlo. Durante días, guardé silencio. Fingí resignación. Caminaba por la casa como un fantasma, escuchando cómo mis padres peleaban por las llamadas que recibían, cómo mi hermano gritaba que todo era culpa mía, cómo intentaban apagar un incendio que ya se había vuelto incontrolable. Pero yo sabía que lo peor todavía no había comenzado. Cada noche, mientras ellos discutían, yo organizaba todo. Guardé el audio en múltiples lugares, envié copias a cuentas seguras, contacté a periodistas anónimos que ya habían olido el escándalo. Les di lo que nadie más tenía, pruebas directas. Y en cuanto apreté enviar, supe que no había vuelta atrás. La noticia explotó como dinamita. Ya no eran solo las denuncias contra mi hermano. Ahora los titulares hablaban de corrupción, lavado de dinero, encubrimiento. Había capturas de pantalla del audio filtrado, análisis de expertos confirmando su autenticidad. De la noche a la mañana, mi apellido se volvió sinónimo de escándalo. Y, por primera vez, no me dio vergüenza. Me dio alivio. Porque ahora el mundo veía lo que yo siempre vi, que mi familia nunca fue un modelo, sino una farsa. El día que la policía tocó a nuestra puerta, el silencio fue ensordecedor. Mi madre gritaba que todo era un error. Mi padre intentó imponerse, amenazar. Pero sus voces se quebraban. Ya no eran intocables. Mi hermano lloraba, gritando que todo era culpa mía. Me señaló frente a los oficiales, con rabia, con odio. Ella lo arruinó todo. Y en ese instante entendí lo que siempre había sido, no su hermana, no su familia. Solo la chiva expiatoria a la que podían culpar de todo. Pero esta vez, las pruebas hablaban más fuerte que sus gritos. Los vi salir escoltados, uno por uno. Mi madre con el rostro desencajado, mi padre con los ojos llenos de odio, mi hermano llorando como un niño al que le quitaron su juguete favorito. Y yo, de pie en la puerta, sin lágrimas, sin temblar. Por primera vez, no era la hija ignorada. Era la dueña de mi historia. Los días siguientes fueron un torbellino. Llamadas de medios, mensajes de desconocidos, algunos insultándome, muchos más agradeciéndome por tener el valor que otros no tuvieron. Y aunque me quedé sola, aunque la casa se volvió un cementerio vacío, no sentí miedo. Sentí paz. Porque descubrí algo que nunca me habían dejado ver, yo no necesitaba su validación. No necesitaba su aplauso, ni su orgullo falso. Todo lo que necesitaba era reconocer mi propio valor. Hoy miro atrás y me doy cuenta, mi graduación nunca fue robada. Ese día en el que ellos decidieron dejarme sola, fue el día en que me gradué de ellos. Me gradué de ser la sombra, de ser la hija invisible, de vivir bajo el yugo de un apellido que no significaba nada. No hubo toga, no hubo birrete. Pero sí hubo una ceremonia, la del derrumbe de sus máscaras. Y un título, mi libertad. Poso el punto final aquí. La justicia que nunca recibí de mis padres, me la di yo misma. El hijo dorado cayó. Ellos también. Y yo, por primera vez, me levanté.